Bueno, ahora sí vamos a iniciar oficialmente esta reunión, amigos. Muchísimas gracias por conectarse, todos los que llegaron súper puntuales, los que nos están siguiendo, los que nos estuvieron preguntando. Bienvenidos a esta reunión. Bueno, han estado viendo que Alan y yo compartimos temas sobre criptomonedas, sobre economía. Alan ya lleva más tiempo con todo este movimiento de hacernos saber la importancia del Bitcoin. Ahí es donde empezó todo. Y pues han visto que estamos promoviendo todo esto bajo el nombre de Ecosistema Criptomundo. O sea, ¿qué es Ecosistema Criptomundo? Es una comunidad de aprendizaje colectivo, así es como decidimos llamarlo. Es o sea, una comunidad donde nosotros estamos compartiendo todo el conocimiento en torno a la criptoeconomía, como lo estamos llamando. ¿Qué compartimos? Tanto la parte técnica de lo que son las criptomonedas, como toda la parte económica, social y cultural, porque tiene una implicación enorme. Muchas personas me han dicho, es que sí, o sea, invierto y ya gané dinero con Bitcoin, pero ¿y? O sea, ¿en qué va a cambiar mi vida, no? Y yo les digo, pues espérate, porque esto apenas está comenzando. ¿No? Hay gente que dice, no, es que el momento del Bitcoin ya pasó, es que el Bitcoin empezó desde hace casi 10 años, entonces ya fue y no se están dando cuenta de que la transformación económica pues está aquí y ahora, ¿no? Entonces, es por eso que decidimos trabajar en este proyecto para ustedes y bueno, en el camino coincidimos con personas como Javier, que al empezar a ver sus videos, como les comenté ahorita, tiene un video, un canal en YouTube que se llama Tao y Economía. Véanlo, es súper recomendable, o sea, si no lo han visto, se están perdiendo de muchísimo porque tiene una forma de analizar lo que son los mercados, lo que es la economía, abarcando todo, ¿no? Abarcando la parte social, cultural, económica, política. Entonces es súper interesante porque a todos nos interesa esto, a todos porque pues es como cuando empezó el Internet, ¿no? O sea, tú sabes si te subes al barco desde ahorita, o sea, esto ya no lo para nadie. Y lo que queremos nosotros, la responsabilidad que tenemos nosotros es que si tenemos la información, pues lo mínimo que podemos hacer es compartirla para que ustedes también estén beneficiados en esta transición económica. Y bueno, esta es una breve introducción. Aquí está Alan, que somos socios y amigos en en toda esta aventura. Hola, hola, buenas noches, Sandrita, Javier, Martín, muchísimas gracias a todos los asistentes pues, por atender ahí la invitación. Y sí, ya como lo decía Sandrita, estamos aquí embarcados en este tema, muy apasionados, muy comprometidos. Conocimos aquí en este mundo a Martín por su canal de YouTube, altamente recomendado, créanme que es tremendo, Tao y Economía, pues donde nos muestra la evolución lógica de la economía, del dinero, de los entornos financieros y cómo todo va ligado, ¿no? Cómo todo tiene una relación que de pronto no la conocemos, no tenemos de pronto conciencia, cómo cada cosa se relaciona con todo el sector político, sociológico, cultural, como le decía Sandrita. Y pues qué bueno, qué chévere tenerlo hoy aquí con nosotros. Nos va a hablar del panorama a futuro de la economía a nivel mundial, como lo hace a diario en su canal. Entonces, pues muchísimas gracias, Javier, por aceptar la invitación. Y pues bueno, estamos aquí atentos para aprender y pues obtener aquí todos los conocimientos. Muchísimas gracias. Las gracias a ustedes por permitirme compartir con ustedes y con el público. Y no sé si tienen preguntas o arranco de una vez sin ninguna pregunta. Si quieres, dejamos un espacio al final para preguntas. Digo, realmente que nos platiques este panorama económico global que tú ves a mediano y a largo plazo. Y pues al final podemos dejar un espacio para preguntas o comentarios de aquí Ok. de nuestros compañeros. Perfecto. Un poco de historia de qué fue lo que pasó. Hace 6 años, por una historia muy larga que no voy a compartir, me veo súbitamente pensionado por mi familia y tengo todo el tiempo del mundo en espera de que un movimiento económico ocurra y me hice una pregunta muy sencilla. ¿Por qué el sueño americano no se cumplió en mí después de 15 años de darle duro y hacer un gran esfuerzo? Entonces,
me pregunté eso y yo no soy economista. Yo por dicha no fui a la universidad a estudiar economía. Yo soy etnobotánico, yo soy un guía de historia natural. Y con esa inocencia empecé desde cero a estudiar la economía, a entender qué es lo que pasa. Me vi entonces sometido a tener que educarme autodidácticamente, cosa que ya tengo mucha experiencia en otros campos. De repente estoy analizando qué son los bonos, qué son los rendimientos de los bonos, qué son las acciones, qué son las permutas de incumplimiento crediticio. Eso es un nombre espantoso que uno escucha y quiere salir corriendo, ¿verdad? Entonces, estos 6 años yo he estado estudiando el oro, la plata, los diferentes valores. Me nutro de muy diversas fuentes y como al año, es decir, hace 5 años o 4 años, incluí el Bitcoin dentro de mi análisis. Entonces, yo nada más lo consideré como otro elemento más. Sin darme cuenta, me fui educando en el Bitcoin y es cuando yo abro el canal en YouTube que descubro que soy un experto en Bitcoin. Yo de verdad que no sabía que era un experto en Bitcoin. Mi enfoque, a diferencia de la gran mayoría que he visto, es el enfoque que fusiona la economía global tal cual con el nuevo paradigma que está presentándose, que es el nuevo paradigma de la descentralización que nos permite la tecnología del Bitcoin. Entonces, mientras hay un nutrido grupo de economistas que hablan pestes del Bitcoin porque les es sumamente amenazante, también hay un grupo enorme de gente que solo habla del Bitcoin y no tiene casi idea de lo que está ocurriendo en la economía. El comentario que usted hizo, Sandra, de gente que dice que ya el Bitcoin pasó, obviamente es gente que no estudia la economía, porque cualquiera que estudie la economía, sinceramente, descubrirá que estamos a punto de un colapso. Y esto se explica muy bien por la emisión de dinero nacido del aire durante más de 10 años a una tasa impresionante. Actualmente el sistema está emitiendo el equivalente a 200.000 millones de dólares al mes entre el Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón. Esto con el único propósito de que el sistema no se caiga. Esta emisión de dinero nacido del aire inicia en el 2010 en Estados Unidos con un nombre eufemístico, lindísimo, complicadísimo, que es flexibilización cuantitativa. Ese es el eufemismo para producir dinero nacido del aire sin ningún respaldo. Ellos iniciaron esto como parte del proceso de recuperación tipo emergencia a raíz de la crisis subprime del 2008. A ver, en ese momento la economía literalmente colapsó. Un fin de semana estuvo totalmente destruida. El lunes entran y promueven un proyecto que se llama TARP, que arrebató 700.000 millones de dólares de los impuestos de los norteamericanos y se lo dieron a 4 bancos privados y a 2 empresas privadas grandes. Las empresas fueron Berkshire Hathaway de Warren Buffett y General Motors. Y los bancos que fueron salvados, bancos privados y empresas privadas, salvados con dinero del pueblo, son Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank y Bank of America. Estos 4 bancos y estas 2 empresas, todos monstruosos, fueron salvados con dinero de los contribuyentes estadounidenses bajo el argumento de que eran demasiado grandes para dejar caer. Aquí estamos viendo ya una completa distorsión de lo que se supone es el capitalismo, de lo que se supone es el libre mercado. En un libre mercado, si usted como empresa privada obtiene ganancias, ¿de quién son? ¿Suyas o del pueblo? Son suyas, pero lo mismo entonces tiene que cumplirse con respecto a las pérdidas. Si yo como empresario tengo pérdidas, soy yo el que las pierde, no el pueblo. Aquí entonces hicieron un híbrido rarísimo que yo no sé si es socialismo de compadres en el cual las ganancias son nuestras, pero las pérdidas se las transmitimos al pueblo, o más bien es un fascismo corporativista donde opera igual.
fuera como fuera, es cualquier cosa menos capitalismo, porque el capitalismo se basa en la empresa, en el mercado libre. A partir de esa lectura, voy desarrollando todo este conocimiento y aparece el Bitcoin. ¿Cuál es el asunto con el Bitcoin? El Bitcoin no es una moda. El Bitcoin es lo único que tienen los gobiernos en muy corto plazo para poder sostenerse, porque la emisión irrefrenada de dinero nacido del aire produce hiperinflación. Y de eso tenemos abundantes ejemplos históricos, uno de ellos, uno de los más dramáticos, la República de Weimar, Alemania, 1923, donde llega un momento, y cualquiera puede verificar esto con simplemente entrar a Wikipedia y de ahí en adelante seguir, llegaba un momento en el cual usted compraba los artículos por, qué sé yo, 1 kilo de billetes de 10,000. Le daban entonces un bollo de pan y un trozo de queso. ¿Okay? Eso se llama hiperinflación. Hay muchísimos ejemplos. El más reciente es el de Zimbabue. Ustedes pueden googlear el billete de 10, ¿cómo era? 10,000 trillones de dólares zimbabuenses, ¿verdad? Llega un momento en que el dinero no funciona y la misma sociedad empieza a buscar otras alternativas, empieza a darse el trueque, las permutas, los cambios, como quiera llamarlo. ¿Por qué no ocurrió esta vez? Han sido muy hábiles. El 75% de este dinero emitido del aire quedó en las bóvedas de los bancos centrales porque sabían que si lo echaban a andar produciría hiperinflación. El argumento es que entonces el otro 25% iba a ir a la economía e iba a producir un crecimiento, iba a haber aumento de sueldos y nada de eso ocurrió porque entonces lo que realmente ocurrió es que todo se fue a la bolsa. Prueba de ello es que la bolsa lleva 10 años de una subida espectacular. El Dow Jones solo el año pasado rompió récord al alza 70 veces, algo que nunca había ocurrido. Sin embargo, si observamos los antecedentes del crash de 1929 que generó la Gran Depresión de los Estados Unidos, tenía exactamente el mismo comportamiento. El fundamento de la economía estaba por los suelos, mientras que la bolsa subía y subía al calor de la especulación. Ocurrió la peor debacle económica de la cual se tiene historia. Franklin Delano Roosevelt crea el New Deal, se crea la ley Glass-Steagall, se aplican los modelos de economía neoclásicos basados, en ese momento estaba vivo Maynard Keynes y él hizo un par de libros y él intervino directamente en este asunto y él propuso, como es el modelo neoclásico de la economía, que lo importante es el consumo y no el ahorro. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que producir muchísimo dinero, inyectarlo. Ellos literalmente contrataron personas que iban haciendo huecos en línea, todos juntos, y detrás venían otros tapando esos huecos. Vea qué interesante. Uno, sin conocimiento, consideraría una cosa así extraordinariamente brillante. Pero a la luz de la Escuela Austriaca de Economía, que tiene más de 100 años de haberse fundamentado, ellos dicen lo contrario. Ellos dicen que lo importante es el ahorro y no tanto el consumo. Vamos a utilizar el ejemplo más sencillo que yo he escuchado, que se lo escuché a un economista de la escuela austríaca que se llama Axel Merkel. Él es chileno. Él nos cuenta en una de sus conferencias que para entender que el ahorro es fundamental debemos aplicar el cuento de Robinson Crusoe. Imaginemos a Robinson Crusoe antes de haberse encontrado con Viernes, solo en esa isla, y encuentra un árbol de manzanas, por decir algo. Pueden ser naranjas, puede ser lo que usted quiera, pero había un árbol y a él le tardaba todo el día conseguir 5 manzanas. Y con 5 manzanas, él sobrevive. A los días dice, hombre, si consigo un palo con un gancho, podría bajar más manzanas. Pero tiene que ir a buscar el árbol, sí, la rama, tiene que ver cómo la corta, no tiene cuchillo, tiene que hacer un montón de cosas, todo está en contra. Entonces él no puede nada más irse a buscar eso porque entonces muere de hambre. Entonces Robinson Crusoe
se ve limitado, decide desarrollar esta estrategia. En vez de comerme 5 manzanas, me como 3, guardo 2. Al día siguiente me como 3, guardo 2 y ahora sí tengo ahorrado el día que voy a perder buscando la herramienta que me va a permitir un incremento en la productividad, es decir, un incremento en el número de manzanas que me puedo comer por día. Si él no hace eso, él muere. Y ahí muere la historia. Es muy sencillo, economía 1.0. Es decir, si no hay ahorro, si usted no guarda las manzanas, cuando vuelva ya no va a poder conseguir manzanas porque va a estar muy débil y va a morir. El ahorro es necesarísimo. Pasando a un nivel un poco más alto, entonces resulta que uno de los fundadores de la Escuela Austriaca de Economía, Karl Menger, desarrolla la teoría del ciclo productivo. Es muy interesante, se puede ver explicada por Jesús Huerta de Soto de una forma exquisita en el aula. También hay otra versión un poco mejor con diferentes elementos audiovisuales. Karl Menger, en su teoría del ciclo productivo, explica todos y cada uno de los procesos productivos y de rebote logra explicar, debido a toda esta sistematología, logra explicar perfectamente por qué ocurre la secuencia recurrente de burbujas económicas que inflan y se explotan cada cierto tiempo. Caso curioso, se le preguntó a Maynard Keynes que por qué ocurrían las burbujas económicas y él se vio forzado a decir que parece que el mercado se contagia de un animal spirits, llamó él, el espíritu animalesco del bosque encantado, que por alguna extraña razón que nadie entiende, se posesiona del mercado y lo hace entrar en disfunción y eso explica el ciclo recurrente de las burbujas. Es decir, que todo el planteamiento de la escuela neoclásica que se basa en la mecánica de Newton, que se basa en la búsqueda del equilibrio perfecto a través de cientos y miles de fórmulas complicadísimas, toda esta estructura matemática al final desemboca en un animismo, en un chamanismo donde invocamos a los dioses del bosque o ellos se posesionan del mercado y eso es lo que pasa. Eso es una absoluta falacia. Y algo les voy a decir ya mismo que creo que le va a gustar mucho a la gente. Todas las personas alrededor del mundo, desde que yo soy chiquito, lo que recuerdo es que dicen que los economistas no saben de lo que están hablando. Y es absolutamente cierto, porque el modelo está equivocado. Es un modelo mecanicista que parte de la funcionalidad de las diferentes fórmulas matemáticas. Ellos tienen, por ejemplo, la Fed tiene unos modelos estocásticos, llaman ellos, una cosa complicadísima. Bueno, la Fed nunca ha pegado. El FMI nunca ha pegado un solo pronóstico. Y yo estoy cansado de ver a los economistas de la escuela neoclásica hablar de una forma que entonces todo el mundo cambia el canal, todo el mundo vota, porque es que no se les entiende. Y es obvio que parte de esto es el uso del argot, es decir, del lenguaje que se circunscribe a un gremio, como por ejemplo cuando 2 médicos o 3 médicos hablan, uno no entiende. Uno sinceramente no entiende porque usan un montón de términos que no entiende. Pero resulta que la Escuela Austriaca de Economía, estos maestros, estos profesores hablan y uno ya les entiende, porque no utilizan nada de estos modelos de equilibrio perfecto. No, señor. La Escuela Austriaca de Economía parte de un hecho. El mercado es un conglomerado de seres humanos, el mercado es una institución de las más antiguas, apenas posterior al lenguaje, apenas posterior a la familia, porque sin mercado no sobrevive la familia. Es gracias al intercambio que llevamos comida a la mesa. ¿Ok? Entonces, qué sé yo, llega un punto en que la población pierde toda confianza, toda credibilidad, y eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya nadie les cree. Y ahora, para desgracia de ellos, tenemos Internet que nos permite accesar a un montón de diferentes opciones que antes no podíamos.
Y lo que está ocurriendo, volviendo a la emisión de dinero nacido del aire, es un colapso inminente. Volvamos a la flexibilización cuantitativa en Estados Unidos, inicia en 2010, termina en 2014. Se produjo un monto de dinero nacido del aire por 85,000 millones de dólares al mes para evitar que la economía cayera. Pero además se mandó la tasa de interés bancario a cero y ha permanecido en cero 9 años. Eso es algo que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Más aún, entre el 2015 y el 2016 estaba colapsando la economía e hicieron todo tipo de esfuerzos y no estaba reaccionando. Es entonces que Alemania empieza a tener intereses negativos junto con Japón, Austria y unos cuantos países más. Entonces el mercado reacciona y empieza otra vez a recuperarse. Quedemos claro en algo. Los intereses negativos no existen. Los intereses negativos son pérdidas. El simple hecho de crear un término como intereses negativos es una falacia del lenguaje. Intereses negativos no existen, son pérdidas, pero ellos no quieren decir las cosas como son. No quieren decir pérdidas. Es decir, deme su dinero, yo soy el gobierno de Alemania, usted me da su dinero, me da $10,000 y dentro de 10 años yo le devuelvo 9. Es una completa locura. Y la gente dirá, pero ¿por qué entonces, si es tan irracional, sigue? Porque están perdiendo de vista que lo que tenemos son inversores. Yo compro un bono a 10 años con pérdida, digamos, del gobierno alemán o del gobierno japonés. Lo que pasa es que lo compro y lo vendo. ¿Ve? No tengo que esperarme a que madure. ¿Qué va a pasar cuando madure? No sabemos. Pero el que tenga el bono un día antes de que madure, ese es el que pierde. Es decir, no sé si todos recuerdan el juego de las sillas musicales, donde todo el mundo circula y en cada uno de los procesos sacan una de las sillas. En algún momento ya no hay donde sentarse y terminó el asunto. ¿Qué tiene que ver el Bitcoin con esto? Para entender el Bitcoin hay que entender cómo funciona el dinero y para entender cómo funciona el dinero hay que entender el oro. Rápidamente hablando, lo que llamamos divisa fiat son los billetes que utilizamos alrededor del mundo. Un poco de historia. A finales del siglo XIX ocurre el Coinage Act en Estados Unidos que desmonetizó la plata. De la noche a la mañana le dieron unos días a la gente y le dijeron, a partir de este punto, la plata va a valer 60 veces menos. Ellos cambiaron el radio de intercambio entre el oro y la plata, que históricamente, desde hace 5,000 años, se mantuvo en una paridad más o menos de 12-1. En algunos momentos, en algunos lugares del mundo, era 16-1. Caso curioso, después se descubre que hay 12 veces más plata minable que el oro. ¿Cómo fue que el mercado descubrió que esa era una ley natural? Es uno de los misterios. Pero el punto es que en ese momento todos fueron y entregaron el metal llamado plata y los bancos le dieron estos papelitos lindísimos que es lo que utilizamos hoy. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme van emitiendo más y más dinero para pagar los favores políticos, ese dinero va perdiendo valor. Prueba de lo que digo es que un dólar en 1913, perdón, ¿cómo era? $100 en 1913 son $12, $13 hoy. Esto también se puede verificar en varias fuentes. Es decir, nos someten a partir de 1913, que es cuando se funda la FED, a un proceso de inflación periódica. Y resulta que el momento en el que se da el mayor crecimiento en Estados Unidos es más o menos entre 1870 a 1900, que justamente fue cuando se dio un proceso de sana deflación. Es ahí
cuando los precios de los bienes y servicios empiezan a caer y la población empieza a tener acceso a ellos, y con esos bienes y servicios aumenta la productividad. El caso típico para entender esto es el campo de la computación y de los celulares. Si ustedes recuerdan, al principio un celular costaba $1,000 y la línea costaba $1,000, y hoy un celular cuesta $50 y la línea cuesta 30, o es una línea prepago, como fuera. Lo que ocurre cuando se aumenta la productividad es que el costo de producción baja, el precio de los bienes y servicios baja y la población se ve beneficiada con esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos los seres humanos sobre esta tierra hemos creído que es natural la inflación, y la inflación no es natural. Lo que pasa es que ya no hay seres humanos que estén vivos, que provengan de aquella época, tendrían 130 años y eso no es normal. Eso muy rara vez ocurre. Entonces, no hay nadie que nos cuente que no, que es que antes vivíamos deflación como la de los celulares, como la de los... por Dios, antes comprarse una laptop era carísimo y ahora las laptops vienen prácticamente en las cajas de cereal, ¿verdad? Entonces, la historia de la inflación es el cinismo de esta gente que ha llegado al colmo de hace unos 5 años para acá. A ver, toda la vida, la inflación fue el coco, el monstruo del cual debemos huir. Y de la noche a la mañana, hace 5 años, empiezan a decir que necesitamos un 2% de inflación. Ajá. ¿Por qué? Silencio. ¿Hay algún estudio que demuestre esto? Silencio. Si ustedes leen a Jim Rickards, él da la explicación y es muy sencilla, es tan sencillo que es asombroso. Es muy lógico, vea, en un proceso inflacionario los precios de los bienes y servicios suben y suben entonces el ingreso por impuestos. Con la deflación ocurre lo contrario, el precio de los bienes y servicios cae y entonces el Estado recibe menos ingresos. Entonces no les sirve. Ellos necesitan un cierto grado de inflación, dicen ellos, pero es que además la información que ellos están brindando está altamente adulterada. A ver, yo estudié la inflación en mi país, Costa Rica. Yo dije, ¿qué es eso? Hace 2 o 3 años, el Ministerio de Economía en Costa Rica llegó y dijo que había inflación negativa. Y yo, ¿pero de qué me están hablando? ¿Cómo inflación negativa? Es decir, que no había inflación, sino que había deflación. Pero yo voy a hacer las compras todos los días. Bueno, no todos los días, periódicamente. Y los artículos cada vez valen más. Entonces me metí y me costó muchísimo, pero finalmente llegué al núcleo, lo que se llama la canasta básica, que se supone que está compuesta de alimentos básicos, medicinas, aceite para cocinar. Lo básico para que las personas de bajos recursos no sufran. Empecé a estudiar la canasta básica de este país y resulta que uno de los componentes es discos duros externos. Claro, los discos duros externos cada vez caen de precio porque están sufriendo lo que se llama una sana deflación. Pero entonces, por ejemplo, creo que sacaron el atún. ¿Qué es lo que come el pueblo? Quitaron la tortilla y metieron, por ejemplo, viajes dentro del país, turismo. Por Dios, la gente de muy bajos recursos no viaja. Y si viaja, hace unos viajecitos muy cortos, no usa agencias de viajes y todo. Otro de los elementos era que había bajado el costo de la consulta legal. De ahí. A ver, ¿cuántas veces en la vida utilizamos un abogado? Herencia, traspaso de un bien a otro, divorcio, 3, 4 veces en la vida. Que usted se cometió una travesura y lo están demandando, entonces va y busca un abogado. 4 veces en la vida usted utiliza un abogado, pero está en la canasta básica. Por supuesto que si cambia los componentes de la canasta básica y pone cosas que el pueblo no utiliza y que tienden a bajar de precio, entonces aparece una inflación negativa, pero eso es una falacia. Siguiente falacia. El empleo
solo no ha caído, sino que está aumentando. Ah, ok. Resulta que si utilizáramos la metodología que dejó de usarse en Estados Unidos en 1992, la actual inflación que ellos manifiestan ya está en menos de 5, daría actualmente un 23%. Pero es que no solo eso, cuando usted intenta estudiar por qué ellos dicen eso, resulta que hay 4, 5 o 6 formas de medir el empleo. El empleo menos esto y esto y esto, ese es el empleo 1. Después está el empleo menos esto y esto y esto, ese es el 2. Entonces, cuando yo lo estudié hace como 3 años, el empleo 1 estaba en 5.6, 5.8, pero el empleo 3 o el empleo 4, creo que era, ya estaba en 10 punto tal, ¿verdad? Entonces ellos fraccionan, le quitan como en un menú de un restaurante chino. Usted ve que el plato es X y después le sigue X con todo esto menos esto, y después X con todo esto menos esto. Entonces es simplemente manipulación de la información siguiendo una agenda. La agenda es, vamos a engañar a estos pobres que de por sí los hemos maleducado para seguirles robando, para seguir esclavizándolos económicamente. A ver, yo crecí, me eduqué cuando era niño en un colegio acá que era como estar en Estados Unidos llamado Abraham Lincoln. Y entonces desde niño estudié la figura de Abraham Lincoln y yo tenía esta idea romántica de Abraham Lincoln y todavía en alguna forma, pero ya viendo las cosas como son. Abraham Lincoln comenzó la guerra civil porque había que derribar un sistema altamente oneroso como la esclavitud. Resulta que la esclavitud es carísima. Usted tiene que suplirle habitación, alimentación, vestimenta y salud. No, ¿cómo se le ocurre? Dele un poco de plata, dele un poco de dinero y que él vea a ver qué hace, ¿verdad? Entonces, bajo el argumento de los derechos humanos, sustituyeron un modelo obsoleto económico como el que se daba en el sur, que era agrícola basado en la esclavitud, mientras que el norte, los yanquis, tenían la industria y había ya grandes distorsiones y desde algún punto de vista, según el de ellos, pues hacía mucha lógica eliminar este sistema. Pero lo sustituyeron, por un modelo de esclavitud solapado económico en el cual usted más bien se alegra y bendice el que lo hagan padecer cada día más de hambre y que le estrujen todo cada vez más. Hablando de la plata, no sé si ustedes se han preguntado por qué, si hace más de 100 años, nosotros, los seres humanos de a pie, no utilizamos plata como dinero, seguimos diciéndole plata. Mamá, dame plata. ¿Dónde está mi plata? Le dice uno al otro. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que se ha usado durante tantísimo tiempo, algo así como 5,000 años, el oro y la plata, que quedó registrado en el lenguaje. E inconscientemente todos seguimos invocando al metal llamado plata sin entender lo que realmente está pasando, ¿verdad? No sé qué más, tal vez ustedes quieran hacerme una pregunta como para que yo siga conversando de algún otro tema similar. Por aquí hay algunas preguntas, Javier. Sí. Mira, está preguntando, bueno, primero Gabriel comentó aquí en el chat, ¿qué sabes de la redención de vinos y Zimbabwes? Bonos. Bonos. No le escuché. ¿Ahí me escuchan? Es Sí. que aquí el comentario dice, ¿qué sabes de la redención de vinos y Zimbabwes? Está preguntando Gabriel Amarillo. Bonos, debe ser bonos. Vinos. Bonos. Dice, Bonos. bonos, dice. Bonos. Redención de bonos, ya. Y que se rumora... Yo no conozco específicamente el caso de Zimbabue, no podría opinar porque no tengo criterio. Creo que es un buen tema que podemos estudiar y podemos entregarlo en una próxima conferencia con muchísimo gusto.
Excelente. Y aquí Mauricio está preguntando, ¿terminarán los bancos sometidos al blockchain y a las criptomonedas? Absolutamente. Vamos. Lo último que escuché, vamos de atrás, del presente hacia el pasado. Lo último que escuché es el dueño del New York Stock Exchange está creando una plataforma para las transacciones de Bitcoin y criptodivisas y no en valores, no en futuros, no en certificados, sino puro, lo que nosotros hacemos, compra y venta de las criptodivisas. Jamie Dimon se volvió a ser famoso porque dijo que era la peor estafa del mundo. Al día siguiente estaba comprando su banco, JP Morgan, todos los bitcoins del mundo. Claro, Jamie Dimon llega y dice que es una estafa, dice que va a despedir, vea qué cinismo, que va a despedir a cualquier empleado de él que lo descubra comerciando con bitcoin. Y al día siguiente está, porque claro, entonces se vino para el suelo el precio por ese comentario y al día siguiente estaban comprando enormes cantidades de Bitcoin para sus clientes y para ellos mismos. Historia similar es la de Goldman Sachs. Ahora, un poquito más reciente que eso, resulta que las dos compañías, las dos líneas navieras más grandes del mundo, a saber, Maersk o yo no sé cómo se pronuncia en alemán, y Hyundai, están en una lucha desesperada por ver quién es el primero que implementa la tecnología del blockchain, que vamos a dejarlo claro de una vez, es la tecnología del Bitcoin, ¿verdad? Que tiene por debajo el blockchain. Ellos están interesadísimos en que no les llamemos tecnología Bitcoin, sino tecnología blockchain. Bueno, no más, es tecnología Bitcoin porque fue el Bitcoin, fue el creador del Bitcoin, este personaje anónimo, Satoshi Nakamoto, el que resuelve el problema de las criptos. A ver, las criptos no las creó Satoshi Nakamoto, las criptos fueron creadas, óigase bien, a finales de los años 50. Lo que pasa es que no se podía echar a andar porque existía el problema irresuelto del doble gasto. A ver, ¿cuántas veces puede usted copiar una fotografía, un archivo digital o un MP3? Infinitas veces. Entonces, no podíamos utilizar una criptodivisa que iba a ser copiada infinitas veces. ¿Cómo resuelve esto Satoshi Nakamoto? Que es la revolución, evitando el doble gasto a través de la red descentralizada de computadoras, de nodos que verifican al instante que ese gasto que está por ejecutarse no se haya hecho antes. Y eso es la revolución. Eso es lo que debemos agradecer a este personaje enigmático, anónimo, Satoshi Nakamoto, que no sabemos si es una persona o un grupo de hackers. Ellos lograron resolver el problema hasta en ese momento irresuelto del doble gasto. Y ahí es donde empieza a cambiar todo. Volvamos entonces, la pregunta era que si los bancos se van a someter o no, absolutamente, y los gobiernos también, porque tal vez lo que no terminé de mencionar antes es que la emisión constante de dinero va a generar una hiperinflación. En algún momento nadie va a querer tener un billete de $1, un colón costarricense, un peso mexicano, creo que Colombia también tiene pesos, ¿verdad? Nadie va a querer divisa fiat porque ya no va a valer. Y entonces los mismos gobiernos se van a aferrar al Bitcoin como un mono en un ventolero, les guste o no, porque se va a repetir, porque ya ha ocurrido muchas veces antes, la hiperinflación, ¿verdad? De hecho, dos gobiernos muy poderosos en el mundo, el de China está creando su cripto yuan, y el de Rusia está creando el criptorrublo. Que si funcionan o no funcionan, creo que no van a funcionar muy bien. Por ejemplo, de China todavía no sabemos, pero ya sabemos de Rusia que el criptorrublo solo puede ser minado por el gobierno. Y usted lo puede utilizar cuantas veces quiera y todo,
pero tiene que explicar de dónde vienen los fondos. Y si no logra explicar de dónde vienen los fondos, le cobran un 13% de impuesto, porque usted tiene que explicar de dónde vienen los fondos. ¿Por qué? Es que el narcotráfico, es que el secuestro de los niños. Quizá muchos de ustedes conocen a este señor Cliff. ¿Cómo es que se llama? El señor de apellido Cliff, un genio. Es el que llaman cuando Microsoft se sale de control. Él llega y dice lo que hay que hacer. Es un súper genio. Él hizo un estudio que demuestra que matemáticamente la cantidad de bitcoins entre el 2009 y 2012, digamos, que hay, no podía pagar el narcotráfico, pero ni un porcentaje del narcotráfico, porque ni valía lo que vale ahora, ni habían lo suficiente. Segundo argumento en contra de la satanización del Bitcoin y de las criptodivisas basándose en el uso que de ello hacen los narcotraficantes y los secuestradores de niños y los come niños y todos los monstruos estos. A ver, los secuestradores y los narcotraficantes ¿utilizan dólares o no? ¿Y pesos mexicanos y colones costarricenses o no? Sí. Entonces, prohibámoslo. No, jamás, ¿cómo se le ocurre? Pero entonces Bitcoin sí. Segundo, utilizaron celulares para comunicar. Entonces prohíbame los celulares ya. No, jamás, ¿cómo se le ocurre? Tercero, ellos se montaron en vehículos y trasladaron la droga y todo. Prohíbame los vehículos. No, jamás. Ve, es un argumento falaz tras otro, espurio, ridículo, con el único fin de meterle miedo a la población para que no adopte las criptodivisas, mientras que los grandes bancos, además Nestlé, Intel, no hemos hablado del pleito entre Intel y Microsoft por ver quién desarrolla su blockchain primero, ¿verdad? Mientras todas estas multinacionales están corriendo desesperadamente, a la vez utilizan su brazo, su herramienta de manipulación llamada la prensa. Y por favor me recuerdan que les explique por qué la prensa hace lo que hace. Utilizan la prensa para meter miedo para que la población no tenga acceso a estas criptodivisas mientras ellos compran ingentes cantidades tratando de conservar el control, porque aquí viene lo más interesante, con la tecnología de la descentralización que nos da la cadena de bloques, aparecen los contratos inteligentes y muere el 95% del negocio bancario, el 95% del negocio de los abogados, desaparece el 95% de la necesidad de los registros del Estado, desaparecen los préstamos, desaparece todo, porque entonces ahora con la descentralización, con el control del doble gasto, la población puede perfectamente, y ya lo está haciendo, suplirse de todos estos servicios bancarios que antes nos veíamos obligados sí o sí a utilizar a un intermediario. ¿Qué pasó con la prensa? Siguiente historia hermosa. 1996, Wikipedia. Busquen, el Telecommunication Act. En 1996, Bill Clinton derogó la ley antimonopolio de la prensa y la sustituyó por este adefesio. En síntesis, ¿qué fue lo que pasó? Antes de ese momento, Estados Unidos tenía más o menos unos 1000 canales de televisión privados. Unos meses después, un año después, quedaban 6, que son los que hay ahora. Permitieron la monopolización de algo tan importante como la prensa, que es la única profesión que aparece en el acta constitutiva de la creación de Estados Unidos. ¿Okay? Lograron eso. Ahora sí, pregúntense por qué 20, 25 años después, todos van a favor de Hillary. El 99% de los medios de comunicación juran que Hillary gana. El 99% de las empresas encuestadoras juran que Hillary gana. Su servidor y otras pocas personas alrededor del mundo dijeron, yo dije 30 días antes en Facebook, les dije, mire, yo no es que ame a Trump ni cosa parecida, pero Trump va a quedar. Me cayeron todos en masa y yo les decía, lo siento. Se los traté de explicar, no lo entendían. 24 horas antes lo dije y ocurrió. Entonces,
Aquí lo que hay es una manipulación sistemática de todos los aspectos del ser humano y para entender cuál es la agenda que ellos están llevando, uno tiene que leer la obra magna de, ¿cómo se llama? George Orwell, 1984. El que no la haya leído tiene que leerla ya, ayer, porque esto fue escrito en la década de los 40 y él utilizó el modelo soviético como para, se basó en el modelo soviético para hacer esta novela en el cual el Estado interviene de todas formas, hay un ministerio de la verdad, bueno, y el término Big Brother, Gran Hermano, proviene de esa novela. Entonces, para el que tenga duda de qué es lo que está pasando, pues muy simple, léase 1984 de George Orwell y ahí está la agenda que estos grandes señores están llevando a cabo. Siguiente pregunta. Javier, aquí, bueno, esta es pregunta obligada. ¿Qué va a pasar con el dólar? Digo, has hablado en muchos de tus videos, hablas de que ya es un hecho a la caída del dólar. Hemos visto cómo se ha debilitado, pero ¿cómo ves tú a mediano y largo plazo? El dólar desaparece por razón muy sencilla. Sobreproducción, sobreemisión de dólares sin respaldo. Vamos a explicar qué es el respaldo. A ver, durante 5,000 años, ya lo he mencionado, se utilizó el dinero, el oro y la plata como dinero. Por razones prácticas, uno no puede andar con pepitas de oro, es mucho riesgo, es muy pesado. Tendría que estar partiendo los pedacitos de oro, calculándolos, la plata. Entonces, el uso de billetes bancarios es lo más normal. De hecho, se remonta, si mal no recuerdo, el primero que utilizó billetes bancarios fue Genghis Khan. Y, a ver, durante unos miles de años, la gente solo aceptaba oro. Y después aparece Genghis Khan o plata. Y aparece Genghis Khan y dice, ahora se usa esto. Por supuesto que todo el mundo dice que no, pero la pena de no aceptar esos billetes bancarios emitidos por Genghis Khan era que le cortaban la cabeza ahí mismo. Entonces, ¿verdad? Los chinos o esta cultura asiática incorpora el uso de los billetes antes que todo el mundo. Después estamos en la Edad Media, por ahí del 900, 1000, 1100 después de Cristo, aparece la Orden de los Caballeros Templarios, que se suponía que protegían a lo largo de la ruta hacia Jerusalén, Tierra Santa, a los peregrinos. Y eran monjes católicos y a la vez guerreros. Entonces tenían una mezcla muy interesante. Y ellos acumularon muchísimo dinero. Eran muy ordenados y entonces usted, si quería ir a Tierra Santa, usted iba a donde un caballero templario le entregaba 2, 3, 4, no sé cuántas onzas de oro y el señor caballero templario le extendía una letra de cambio o varias letras de cambio. Entonces usted iba viajando con esas letras de cambio cosidas dentro de la ropa, lo asaltaban y le quitaban el caballo, qué sé yo, las botas, pero no le quitaban su dinero. Llegando entonces a Jerusalén, se presentaba a cualquier casa de cambio de los templarios y entonces recibía sus onzas de oro, sus monedas de oro para poder ejecutar los gastos. Esa es la segunda experiencia histórica que hay con el dinero fiat. Bueno, después vino la purga de los caballeros templarios, brincamos en la historia al momento en el que los banqueros en finales del siglo XIX imponen estos billetes. Y eso es lo que hay que entender, que, por ejemplo, hay un estudio, y lo pueden, más adelante les paso este vínculo, hay un estudio que demuestra que evaluado en oro,
o en plata creo que era, la cebada no ha cambiado de precio, no ha subido de precio en 3.000 años, 2.500 años creo que era. Y nada menos que el señor Griffin, un autor de un libro muy importante que también lo pueden ver en varios videos de YouTube, Edward Griffin. Él escribió un libro que se llama El monstruo de la isla Jekyll. Justamente es en la isla Jekyll en la cual en 1912, momentos antes de fin de año, se confabula todo lo necesario para la creación de la Reserva Federal. Se utilizaron todo tipo de triquiñuelas porque ya había habido 2 bancos centrales en Estados Unidos antes de la Reserva Federal. A ambos se les dio 20 años de plazo y a los 20 años se les quitó ese derecho. Y entonces fue a través de un montón de triquiñuelas, entre ellas pasar la ley un 25 de diciembre que implantaron de forma inconstitucional la Reserva Federal. Pero ¿por qué es que estoy hablando de la Reserva Federal? A ver si me explican, porque ya se me olvidó. Porque estábamos hablando del tema del dólar, que, o sea, que sabemos que se va a desplomar, pero ¿cuál es el panorama que tú ves? Que históricamente se ha demostrado desde, qué sé yo, la moneda que usaban en Roma, no recuerdo bien cómo se llama, que la divisa fiat va devaluándose debido al mal manejo económico que hacen los gobiernos o los imperios. En el caso de no sé qué, creo que eran, no sé, escudos o algo así, que se le llamaba a esa moneda en Roma, los emperadores, conforme iban apareciendo, iban emitiendo más moneda con menos plata. Le iban metiendo, qué sé yo, aluminio, cobre, no sé qué, pero la moneda tenía cada vez menos plata, hasta que llega un momento en que el pueblo empieza a no aceptarlas. Y eso ha venido pasando cíclicamente. Así hay muchas divisas en diferentes civilizaciones que simplemente colapsan por el mal manejo. ¿Cuál es el mal manejo? Ok, yo llegué al poder gracias a usted. Mire, tenga, tome. Esto es lo que yo le debo. Aquí está. ¿De dónde lo saco? Lo imprimo. Emito moneda y pago a los que pegaron banderas en las calles. Entonces, con la emisión de dinero irracional constante es que va cayendo el poder adquisitivo de la divisa. Entonces, para que eso no pasara, se instauró el patrón oro hace como 2000 años, que obligaba a los bancos centrales, no sé si habían bancos centrales hace 200 años, a las monarquías, a quien fuera, a tener oro. Pero circunscribámonos al siglo XX, hasta hace poco. En 1971, Nixon se ve obligado a quitar el patrón oro que respaldaba al dólar, porque habían gastado demasiado con la guerra de Vietnam, con la guerra de Corea, con los programas sociales de Lyndon B. Johnson. Y como estaban bajo un patrón oro, ya era interesante porque llegaban los barcos para llevarse el oro, porque los europeos se daban cuenta de que estaban emitiendo más dinero. Olvidé mencionar que el patrón oro de aquel entonces se había establecido a finales de la Segunda Guerra Mundial con lo que se llamó el Acuerdo de Bretton Woods, que es cuando se instaura el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y se define al dólar como divisa de reserva internacional. Y esto es muy importante. Es decir, es la divisa que se va a utilizar a partir de ese momento para el comercio internacional. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces se propuso y quedó establecido en el acuerdo de Bretton Woods que el dólar iba a ser la divisa de reserva internacional en el tanto Estados Unidos mantuviera el suficiente oro para respaldar la emisión de dólares que estaba haciendo a una tasa de 35 dólares la onza Troy de oro. Y como
Europa empezó a darse cuenta que estaban excediéndose en la emisión de dinero, empezaron a decir, mire, en vez de pagarme en dólares, en vez de pagarme en bonos del Tesoro estadounidense, págueme con oro. Y sí, de ahí, claro, venga, y entonces traían barcos, literalmente. En Francia, en 1969, ya había un movimiento muy fuerte para parar, perdón, ya el comercio francés estaba rechazando los dólares. Tan grave fue la situación que el Fondo Monetario Internacional se ve obligado a emitir por primera vez los derechos especiales de giro, Special Drawing Rights en inglés. ¿Qué es eso? Es un dinero mundial que el FMI no quiere que se llame dinero mundial, y es un dinero que ni usted ni yo vamos a ver nunca. Es un dinero institucional que corre entre bancos centrales, entre grandes corporaciones. Y bueno, eso fue lo que ellos utilizaron para salvar al dólar en 1969. A partir de entonces es que con estos derechos especiales de giro empiezan a solventar este asunto, y esta situación desencadena que en 1971 Richard Nixon quitara el patrón oro que respaldaba al oro. Vean que sí es cierto que toda divisa fiat tiene que estar anclada, se llama, el anclaje de la divisa. Vean que sí es cierto que entonces, esto ocurrió en 1971, más o menos como junio, agosto creo que fue. Sale corriendo entonces Henry Kissinger, en aquel entonces secretario de Estado, y logra un pacto con la Casa Real Saudí. Y el pacto es que, como en ese entonces Arabia Saudita era el mayor productor de petróleo en el mundo y habían creado la OPEP, perdón, Organización de Productores de Petróleo, entonces llegaron al siguiente acuerdo. Usted, Arabia Saudita, me le dice al resto de la OPEP que solo pueden vender su petróleo a cambio de dólares. No pueden recibir lempiras, pesos mexicanos, francos suizos, no. Solo dólares. Y, lógicamente, el petróleo es la mercancía que más se utiliza en el mundo. El petróleo mueve al mundo. Entonces, de la noche a la mañana, después de ese acuerdo, el dólar pasa a ser el que funciona para comprar y vender oro, petróleo, y entonces en cada compra y venta de petróleo, Estados Unidos se ve beneficiado porque Inglaterra tiene que ir a vender sus liras esterlinas por dólares para pagar el petróleo. Lo mismo Japón, lo mismo cualquier país de África, cualquier país del mundo. Todos los gobiernos se ven obligados a comprar dólares, y entonces ahí el dólar queda otra vez respaldado, ahora de forma disimulada, por el crudo, y eso es lo que se llama el petrodólar. ¿Qué pasa con el petrodólar? Varias cosas. Entre ellas que Obama se dedicó a matarlo, todavía no entendemos por qué. Obama, cuando hace el acuerdo nuclear con Irán, hace que la Casa Real Saudí pegue el grito al cielo, lo odian literalmente, amenaza Arabia Saudita con crear su propia bomba atómica, ya que Obama le está ayudando a Irán a tener su bomba atómica. Y acto seguido se da la secuencia de acuerdos nunca antes vista entre Rusia y Arabia Saudita. A todo esto, Arabia Saudita tiene la compañía estatal monstruosa Aramco, que es la que produce y refina, extrae y produce, refina todo el petróleo. A ver, el precio del petróleo bajó en el 2014, algo así como 100 y pico %, después se ubica hasta hace poco
había perdido nada más un 70%, ya ahora aparece perdiendo menos porque ahora sí está subiendo un poco más, pero de 2014 a 2018 hay 4 años, han tenido 4 años de precios muy bajos, entonces Arabia Saudita está teniendo problemas económicos y no tienen la menor idea de cómo solucionar esto porque llevan, no sé, 50 años de no tener problema económico alguno y lo han tratado de resolver vendiendo, no recuerdo si es un 5% o un 10% de esta compañía llamada Aramco. Su idea primaria era sacarla en bolsa, lo que llaman una IPO, Initial Public Offering, pero después cambiaron de idea y ahora se la discuten ese porcentaje de acciones de Aramco entre China y Rusia, no Estados Unidos, sino China o Rusia. Por otro lado, otra de las amenazas graves que tiene el dólar en estos momentos son los contratos a futuro de petróleo valuados en yuan, renminbi, tiene dos nombres, que es la divisa nacional de China, respaldados por oro, que se entrega en el acto con solo que usted se presente en la Bolsa del Oro de Shanghái. La Bolsa del Oro de Shanghái la institucionalizaron, la crearon hará unos 4 o 5 años y es la única en el mundo que exige para comerciar con oro que usted presente el oro físicamente. Si no tiene oro físicamente, no puede vender el oro. Usted no va a venir, dicen ellos, con sus papeles del COMEX que dicen que tiene oro, porque eso no es cierto. Porque el oro, el COMEX, sí, el oro del COMEX está apalancado 350 veces. Es decir, por cada onza de oro que hay en una bóveda del COMEX, una onza de oro, hay 350 onzas de oro papel flotando en el mundo. Entonces, esos petroyuan, que es como se llama, comenzaron hace poco, hace un par de meses, creo. Y esto lo que viene a hacer es una afrenta directa contra el petrodólar. Recordemos que Irak dijo que iba a dejar de vender su petróleo en dólares y se lo trajeron abajo a Hussein. Lo mismo ocurrió con Gaddafi, Libia. Dijo que iba a ser el dinar oro, que iba a empezar a vender su petróleo por euros y se lo trajeron abajo. ¿Por qué no se traen abajo a China? Porque China compró el FMI. China tiene todos los empleos de Estados Unidos. A ver, quien le dio el ingreso a China, a la OMC, la Organización Mundial del Comercio, fue justamente Bill Clinton, 2001, 2002 creo. Para el 2017 ya China era el dueño del mundo. Entonces ahora no pueden contra China, ¿verdad? Entonces está la sobreemisión de dinero que produce bajo la ley natural de la oferta y demanda, que caiga el poder adquisitivo del dinero, en este caso el dólar. Es irracional. Pero además entonces le sumamos el petroyuan y otros aspectos más. ¿Qué tan irracional es emitir bonos que son emitidos por el Tesoro, que son comprados con dinero nacido del aire de la Reserva Federal? Entonces, estos señores producen unos papeles muy lindos que se los venden a estos otros señores que les dan otros papeles muy lindos. Y de papel en papel han venido creando esta bola de nieve que no se sostiene. Si alguien duda lo que digo, hay una gente ahí en la calle. Si alguien duda lo que digo, revise el Baltic Dry Index, que es un índice que no puede ser alterado. Es el índice que mide el transporte marítimo mundial de materias primas secas. Voy a cerrar esta ventana un momento. Ya, teníamos un poco de escándalo ahí en el barrio.
El Dry Baltic Index es el acumulado de las diferentes agencias, líneas navieras alrededor del mundo que mandan sus reportes. Entonces, ningún banco central lo puede adulterar. El Dry Baltic Index ha caído desde el 2008 al presente 97.5%. Algunos entrarán a verlo ya mismo y dice, Javier sí que es exagerado, está en 92.5%. Si alguien lo ve dentro de unos días va a estar en 95.5%. En fin, fluctúa, pero no baja del 90%. Entendamos algo, las materias primas secas son absolutamente todo lo que se necesita para producir alrededor del mundo menos el crudo, que es líquido. En materias primas secas tenemos cobre, fertilizantes, algodón, trigo, aceite de coco, lo que usted quiera. No, aceite de coco no, porque es líquido. Cualquier cosa que no sea líquida, materia prima, resinas, qué sé yo. Entonces, es equivalente a decir que la productividad global ha caído 92%, digamos, para que no se me asusten mucho. Igual, una caída de un 90% es una quiebra. Entonces, por todo lado que se mire, no solo el dólar va a colapsar, van a colapsar todas las divisas alrededor del mundo, quizá 3 se salvan. Muy interesante este caso. Se salvan el rublo ruso, el yuan chino y quizá el franco suizo. ¿Por qué? Porque Rusia y China han venido comprando oro como si fuera el fin del mundo por grandes cantidades de toneladas. Y lo que pasa con Suiza es que todo el mundo ha venido guardando su oro ahí y todo el mundo confía en que Suiza no va a ser loco. Entonces, quizá esas tres divisas se conserven debido al respaldo que tienen de facto con oro. Todas las demás colapsan. La suya, la mía, la de tal país, todo colapsa. Porque además todos los gobiernos del mundo están emitiendo dinero hoy, aquí, ahora, como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad, para evitar el colapso. Entonces, cuando me dicen que es que el Bitcoin ya pasó de moda, que es que ya cayó de precio, lo que me están diciendo es que no tienen el mínimo conocimiento de lo que está pasando con la economía global aquí ahora. Y no es ningún pecado. Volvemos a mencionar que los economistas mismos se han hecho cargo de que la población no lo entienda. Bueno, ya eso va terminando, para eso estamos aquí. Siguiente. Justo ahorita con lo que comentas del momento del Bitcoin, aquí hay otro comentario, bueno, otra pregunta. Dice, ¿seguirá siendo normal en el mediano y largo plazo que sigan surgiendo diversos proyectos de criptomonedas? ¿Tiene sentido que existan miles de ellos? Muy interesante. Perdón. Emulando lo que pasó con la burbuja de las .com. En aquel entonces usted se presentaba donde un banco con un sitio web asqueroso y le tiraban millones de dólares en la cara para que avanzara. Súbitamente el 90% de los sitios web colapsaron. Todo se desplomó. Era producto de la especulación. ¿Qué es lo que pasa con las criptos? Igual. 90% de las criptos van a desaparecer. Pero al igual que en la burbuja de las .com, una de esas empresas, uno de esos sitios web, de hecho el primer sitio web de comercio electrónico se llama Amazon. Amazon perdió $150 por acción en el 2000, ¿qué era? Sí, 2001, no recuerdo. Y de entre las cenizas se levantó y es el monstruo que es hoy. Asimismo, unas cuantas criptos van a repetir la experiencia Amazon, lo quieran o no, porque es un asunto tecnológico, ¿verdad? Entonces, hay que aceptar que el 90% de las criptodivisas actuales, en estos momentos que son
más de 1.500 y más de 3.000 tokens van a desaparecer porque son producto de la fiebre de oro de las criptos, es producto de la especulación. Y eso es muy importante, muy necesario. Ese súbito colapso de las criptodivisas es el mercado purgándose. El mercado es fabuloso, para entender el mercado hay que imaginarse a un monstruo gigantesco, ¿verdad? El mercado detecta en algún punto que algo no sirve y lo purga. Y 90% de las criptos van a ser purgadas. Viene la pregunta interesante, ¿cuáles sí, cuáles no? ¿Okay? Yo sé que esa es. Nos leíste la mente. En lo personal, yo tengo mi lista, yo manejo fondos de cobertura para algunos de mis clientes, recibo el dinero en Bitcoin y lo manejo en diferentes criptos de manera muy conservadora. Es decir, yo juego a largo plazo. Yo no puedo arriesgar los fondos de mis clientes, entonces no hago loco. Invierto a largo plazo y manejo esta lista de criptodivisas que sé que no van a caer nunca. Y hay 3 elementos que se deben considerar. Primero que todo, el tecnológico. Una criptodivisa tiene que tener una razón de ser a nivel tecnológico para que sobreviva y avance. El segundo componente que se debe entender, y de cada una voy a dar por lo menos 1 o 2 ejemplos para que puedan irse satisfechos. El segundo elemento que se debe considerar es el elemento geográfico. Hay criptodivisas que van a permanecer, van a sobrevivir y van a crecer debido a condiciones geográficas. Y hay otro elemento que se debe considerar que es el aspecto meramente cultural. Hay unas cuantas criptos que se adoptan porque representan una ideología, una creencia, una tendencia. Y vamos con los ejemplos. Tecnología, IOTA. IOTA es trinaria, mientras que todo el lenguaje de la computación y por tanto de las criptos es binaria. Además, IOTA es el Internet de las cosas inteligentes. Entonces son micropagos. Con IOTA, su refrigerador inteligente no le dice a usted que falta queso. No. Llama directamente a Amazon y no es que le pide el queso, no, se lo paga con IOTA. Entonces, esto es un mundo ideal muy cercano. Llega a su casa un dron y si su puerta es inteligente, le abre la puerta al dron. Y si la puerta de su refrigerador inteligente lo permite, también le abre la puerta. Si no, entonces resulta que el dron lo detecta a usted por el celular y llega al minuto en el que usted está entrando a su casa y usted recoge el queso. El punto es que usted no pagó el queso, su refrigerador le pagó a Amazon usando IOTA. Otra de las importantísimas a nivel tecnológico son varias, Neo, EOS y ADA. Las 3 prometen Ethereum 2.0. Ethereum es maravillosa porque Ethereum es Bitcoin 2.0. Queremos todo lo que se puede hacer con la tecnología Bitcoin, pero que no necesariamente sea transmisión de valor únicamente, sino desarrollo de contratos inteligentes. Y echaron a andar a Ethereum quizá muy temprano, y Ethereum tiene serios problemas estructurales de arquitectura que son muy difíciles de reparar, aunque están haciendo lo posible. Reparar Ethereum al nivel que ellos pretenden es como intentar reparar el motor de un automóvil mientras está en movimiento. Se puede hacer, pero cuesta mucho. Entonces, estas 3 prometen mucho a nivel tecnológico. A nivel geográfico, el claro ejemplo es Omisego. OMG, oh my God, dicen. Omisego es en realidad una compañía del sudeste asiático que se llama Omise y que lleva varios años siendo el método de pago más popular en esa zona del mundo, que incluye a Corea, Japón, Tailandia, creo que Indonesia, qué sé yo, es una zona del mundo con mucha riqueza y una enorme población.
Y hace un año y medio, decidieron abrir una cripto que se llama Omísego. Entonces, en vez del sistema de pago estar utilizando dólares o yuans o lo que fuera, empiezan a hacerse los pagos con criptodivisas llamada Omísego, con lo cual es que no he mencionado que toda operación industrial, comercial que utilice una cadena de bloques baja los costos de entrada nomás por lo menos un 60%. Entonces, Omísego es una ganadora sí o sí, porque atañe a cuestiones meramente geográficas. Y un caso ya sumamente interesante de una adopción por razones culturales es Doge, la del perrito. Doge nació como una broma. Es un fork indirecto de Bitcoin, es decir, es un copycat, una copia al carbón. Que recordemos que lo más importante de Bitcoin es su simplicidad y de ahí viene su robustez. Es solamente transmisión de valor y se acabó. Y debido a eso, por ser muy simple, es muy sólida y tiene la la red computacional más grande del mundo. Entonces, Doge nace como una broma. Toman un meme de un perrito, se me olvida la raza que hay en Australia, una cosa lindísima. Muchas personas a lo largo de creo que es 4 o 5 años, quizás 6, quizás más, han predicho la muerte de Doge y Doge no muere. Lejos de ello, se observa en varias casas de cambio el par Doge y otra criptodivisa, como si fuera Bitcoin, digamos Bitcoin, Ethereum, es decir, cuánto Ethereum puedo comprar con Bitcoin, ¿verdad? Y así están apareciendo cada vez más pares en diferentes casas de cambio basados en Doge. Otra vez, ¿qué es lo que pasa? Que Doge es sumamente simple y es sumamente barata. Entonces, lo que está pasando, que he olvidado mencionar, es que el Bitcoin es la divisa, la criptodivisa de reserva internacional en el mundo de las criptos. Y una de sus interpretaciones es que es el oro, entonces es muy caro, pero que entonces tenemos Doge o tenemos Litecoin como la plata. Es decir, usted utiliza plata o utiliza Doge o Litecoin para compras menores y utiliza Bitcoin para cuando se quiere comprar un vehículo, una propiedad o algo así. Entonces, esa es como la lista básica de las criptos. Hay más, pero es debido a esas condiciones tan específicas que uno tiene la certeza. Hay varios miles de criptos, unos nombres que yo nunca había escuchado, nunca las voy a estudiar. Hay un sitio web que ya nos informa de las criptos que han muerto, ¿verdad? Y esto no va a parar. Esto es una purga muy importante, así que a estudiar lo más que se pueda para entender cuáles criptos sí, cuáles criptos no. Siguiente. Excelente, Javier. Déjame ver si hay otra pregunta por aquí. En la sección de preguntas no veo. Amigos, ¿tienen alguna otra pregunta? A ver. Sí, Sergio. Si quieren, con esta cerramos y dejamos descansar a Javier. O si no, va a decir, bueno, ya abusaron, les dije que daba una plática y... No, pues con muchísimo gusto. Ah, mira, ya leí aquí, es que no había visto el comentario de Sergio. Déjame ver. Aquí pregunta Sergio, ¿crees que la deuda de billones que tiene Estados Unidos pueda ser salvada vendiendo más bonos y deuda a otros países? No, ya llegamos al tope. Ya estamos en el absurdo, que es el que mencionaba, que se produce dinero nacido del aire, que son papelitos, con los cuales compran otros bonos, otros papelitos muy lindos, un poco más grandes, con dibujos un poco más exóticos, que son bonos, y al final lo que está ocurriendo es un reciclado de puro papel. No hay contenido, lo que hay es deuda. El problema es que la globalización, que tiene elementos buenos,
pues fue tomado por esta gente que tiene elementos malos o malignidad en su mente, como quiero verlo. Son dos teorías, o son sumamente imbéciles o son malos, porque es que no puede haber de otra. Y no hay forma. Lo que hay es una deuda que cada vez crece más. Ya no hay cómo colateralizar esa deuda. Ya solo falta, como dice Max Kaiser, que utilicen las boñigas de las vacas como colateralización para los nuevos préstamos, para las nuevas ideas. Ya llegó al borde, ¿verdad? Y para eso usamos los indicadores que no pueden ser alterados por ellos. Uno de ellos es el Dry Baltic Index. Pero es que además, a ver, hay 300 cadenas de tiendas detallistas enormes en Estados Unidos aplicando para alguna forma de bancarrota. Tenemos Sears, JCPenney, póngale, Kmart, Polo, todas están cerrando, todas están aplicando a una forma de bancarrota, pero nos dicen que la cosa está mejor, que cada vez hay más empleo. Entonces, ¿en qué está siendo empleada es esta gente? Si uno mira el fundamento de la economía, lo que llaman el mainstream economy, la economía de la calle, de las personas que salimos una vez a la semana a hacer las compras, estamos viendo una historia muy difícil, muy distinta. Por ejemplo, en San José, Costa Rica, que es donde yo vivo, el centro de la ciudad está llena de rótulos de se alquila o se vende. Pero a mi lado, yo vivo un poco en las afueras, yo vivo a 10 minutos a pie o 15 minutos a pie del centro de la ciudad hacia el este, cerca de la Universidad de Costa Rica. Hay 2 o 3 rascacielos que están construyéndose y ya hay 2 que están terminados hace unos cuantos meses y siguen vacíos. ¿Qué es lo que está pasando? Que están construyendo y construyendo con dinero nacido del aire al 0%, y eso es una burbuja, ¿verdad? El mundo, decía Jesús Huerta de Soto, está lleno de casas, edificios y autos que nadie quiere, ¿verdad? Las muestras de deterioro económico van desde Dubái, donde los autos de lujo están siendo abandonados y se rumbran en la calle, nadie se los roba, porque es que a nadie le sirve robarse un Maserati, un Porsche. Si no tiene cómo, ¿para qué? Y, por ejemplo, el número de malls y shopping centers, ¿cómo se llama? Centros comerciales en Estados Unidos deteriorados es increíble. La ciudad de Detroit está literalmente devastada. Más de un 20% de esa ciudad está literalmente abandonada. Los videos son abundantes. Es una cosa muy triste. Pero la narrativa oficial, el discurso oficial nos dice que estamos mejor que nunca. Y eso es lo que más me entristece a mí, ver a la gente que uno aprecia, no entender. Y es un consejo que le doy a todos, no lo intenten, porque es que no están entendiendo, no van a entender, y no es hasta que el golpe llegue contundente que ellos van a terminar de entender que esta cosa está muy mal. Siguiente. Javier, pues, no sé, déjame ver aquí, si hay más preguntas. De verdad que muchísimas gracias. A ver, si quieren, bueno, esa última pregunta es que de repente empezaron a caer más. A ver, si quieres tu pregunta, Gabriel, y con esa ahora sí cerramos ya para dejar descansar a Javier. Prometemos que va a haber más charlas así. Sí, sí. ¿Cuál es tu pregunta, Gabriel? No seas malo, es que aquí empezaron a escribir mucho y se me perdió. ¿Me la puedes poner otra vez y ya con eso cerramos? Y acuérdense de seguir a Javier en el canal de Tau y Economía, está tremendo. De verdad que no dejas de sorprendernos con todo lo que sabes. Muchas gracias por compartir.
Y si quieren acceso directo en tiempo real, yo paso pegado en el Facebook en Martín Valores e Inmobiliaria. Y si me abordan por ese lado, es mucho más probable que les conteste inmediatamente, mientras que si lo hacemos por YouTube, me va a costar más porque trabajo menos ahí. Sin embargo, yo me despierto y es directo a Facebook y paso todo el día, ¿verdad? Entonces, si tienen preguntas, bienvenidos sean en Facebook. ¿Qué ocurrirá? Hablo de los dinares iraquíes y zimbabúes. ¿Esa es tu pregunta, Gabriel? Como que no está muy estructurada ahí. A ver, dice, ¿qué ocurrirá con los dinares? Perdón, es que se me pasan muy rápido aquí los textos. Dice, ¿qué ocurrirá con los dinares iraquíes y zimbabúes que están respaldados en oro? Esa es la pregunta. De nuevo, yo no conozco el caso específico del dinar y el dólar zimbabuense. No sabía que estaban respaldados por oro. Creo que si es Irak, creo que lo primero que hicieron cuando invadieron fue ir al Banco Central y llevarse todas las toneladas de oro que existieran y algunos otros valores más. Eh, entonces, lo que tenemos que hacer es estudiar un poco más el tema y contestarlo en otra. Zimbabue tampoco lo conozco, sé que tiene una hiperinflación galopante y eso es todo lo que sé, pero podemos tratarlo luego. Ok, Javier, pues muchísimas gracias. Fue una charla impresionante. Que habíamos dicho, vamos a hacer una charla de unos 20 minutos y mira, fue excelente. De verdad, muchísimas gracias. Esta, Gracias a ustedes. pues que no sea la última vez, vamos a estar organizando más charlas con Javier. Este video se queda grabado, va a estar en el canal de Gabriel, en el canal de nosotros. Y todos los que estuvieron registrados en el webinario, no se preocupen, les va a llegar a su correo electrónico para que puedan seguir el enlace y puedan seguir los canales. Sí. Ahorita, disculpa, es que aquí hay personas que me están escribiendo por WhatsApp pidiéndome los enlaces de información de las redes sociales de Martín. Entonces, si gustas, aquí les comento, todos los compartimos en los grupos de WhatsApp, ¿vale? Y con eso les llega a todos. Y también te digo, ¿vale? como están los correos de los que están aquí, se los mandamos a su correo perfecto. sin problema. Sí, el perfil de Facebook, su fanpage y su canal de YouTube, para que lo sigan. Perfecto. Pues yo creo que nos dejas con mucha tarea, Javier. Yo aquí ya apunté todo lo que tengo que leer. Y a mí me cayó la pedrada del economista, porque pues yo estudié economía, ¿verdad? Entonces estaba yo aquí descalabrada mientras... Bueno, pero qué dicha que ha logrado ver la luz y que estamos llevando la luz a otros. Sí. ¿Verdad? Aquí lo importante, perdón, es la divulgación, la transmisión de información urgente. A ver, quedemos claro en algo. Hay algo básico en todos los seres alrededor del mundo. Todos buscamos el dinero desesperadamente. A veces hay personas dispuestas a hacer cosas realmente extrañas con tal de adquirirlo. Y al mismo tiempo el sistema educativo nos ha prohibido el acceso a ello. Hay dos cosas que no están en ningún programa curricular, al menos que yo sepa, de Hispanoamérica, y una de esas es la secuencia Fibonacci, que es un tema aparte que vamos a tratar algún día, no está, y eso nos da acceso a la belleza, es muy interesante, y no está la explicación de qué es el dinero, cuáles son las 5 características del dinero, cómo se comporta, eso lo borraron. Muy interesante, nos dicen, usted va a hacer lo imposible por conseguir dinero, pero no le decimos cómo. Es una forma de esclavitud solapada, se llama esclavitud económica. Y eso es lo que tenemos que liberarnos y es lo que estamos haciendo. Hoy publiqué en Martín Valores Inmobiliaria, me nació temprano con café, escuchando música clásica. Dije, ya estamos formando un ejército, un criptoejército en Hispanoamérica. Y es porque también estaba pensando en ustedes dos, en Alan y Sandra, que es para mí el primer paso fuera de mi círculo en el cual se me invita a participar para tener mayor divulgación y les agradezco muchísimo, los felicito y
le pido encarecidamente a la población, a las personas que nos están viendo en estos momentos, que empiecen a divulgar. No traten de convencer a alguien cercano porque se va a irritar, tal vez no está listo, pero sí hay otras personas que ya están despertando, que están ansiosas y sedientas de esta información. A esas es a las que hay que abordar, y no echemos para atrás, no traguemos cuento, empecemos a despertar y apoyémonos todos unos a otros, porque el golpe que se viene es muy fuerte. Aquí estamos, vamos a enfrentar 1929 multiplicado por 1000. ¿Okay? Excelente. Pues muchísimas gracias otra vez, Javier. Gracias, Alan. Seguiremos compartiendo información. Y perfecto. Los dejamos descansar, amigos. Nos dejas con mucho, mucho, mucho trabajo por hacer. Creo que todos nos quedamos ahorita ya calladitos procesando toda esta información. Pero bueno, esto apenas empieza, ¿no? Y es, como lo dije al principio, los que tenemos el acceso a la información, pues es nuestra responsabilidad compartirlo sin perseguir a nadie. Como tú lo dices, cada persona tiene su momento, y creo que las personas que están hoy aquí en la sala, que están todavía conectados, pues es su momento, ¿no? Entonces, aumentó pues aquí, el número. Sí, no, y acá hay más gente que lo estuvo viendo por Facebook, entonces está genial. Y bueno, pues ya les estaremos avisando de las siguientes charlas con Javier. Esperen la información y la grabación. Vale, Chao. muchísimas gracias, Javier. Feliz noche. Javier. Gracias. Gracias Noche a todos. Éxito. Chao. Bye, bye. Gracias, amigos. Linda noche.